Una breve entrevista que te voy a realizar en relación a al vínculo que tienen los jóvenes hoy en día con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Bueno. Asimismo, el enfoque está más vinculado a la cuestión de la identidad de los jóvenes y las tecnologías y cómo esa identidad está integrada o no en las prácticas de enseñanza de esta escuela en particular, que es en la que vos te desempeñás, que es la SB 78 de la localidad de Melchor Romero. Bueno, Martín, en principio que te presentes, profesor de qué área sos. Bueno, yo soy Martín, profesor del área de comunicación, de chicos que están en el último año, en el anteúltimo y último año del secundario. La primera pregunta que te quiero hacer es más de carácter de opinión y es ¿cuál es la apropiación que vos crees que los jóvenes de esta escuela hacen de la escuela? Y si es un espacio con el cual vos crees que ellos se identifican. Sí, no sabría decir si los chicos se identifican, no sé si ellos mismos podrían responder eso, me parece una pregunta complicada incluso para uno relacionado a cualquier tema, pero sí me parece que ellos hacen una determinada forma de apropiación de la escuela. No sé si es la que la escuela espera, pero es una forma de apropiación, yo diría en el sentido de que la usan para lo que necesitan, que no es siempre lo mismo, pero para encontrarse, que es una cosa bastante común, para armar proyectos que quizás no sean exclusivamente educativos, pero sí tienen que ver con otros chicos, con sus intereses, determinados problemas que surgen, de alguna manera terminan recurriendo a la escuela. Seguramente se puede profundizar más y la escuela tendría que tratar de revisar qué les ofrece a los chicos para que se apropien. Y yo creo que son prácticas de jóvenes. Como todos jóvenes y adolescentes, la identidad no me parece que sea algo que esté construido, sino algo que están construyendo. ¿Qué hacen adentro de la escuela que hace a su identidad? Contacto con pares, me parece la cuestión de las dudas, quizás, sus dudas puestas todo el tiempo en juego en la escuela, es algo muy propio del proceso de construcción de identidad, me parece. Y por fuera, no sé si podría decir en qué cosas, seguramente sus grupos de pertenencia, la escuela está muy vinculada con el barrio, los chicos, la gran mayoría son del barrio, así que... ¿Cómo se constituye el contexto de Melchor Romero? ¿Qué hay alrededor de la escuela? Y es un contexto muy particular, hay zonas de mayor a menor precariedad, en algunos casos más extrema, en otros no tanto. Después es un espacio muy atravesado por las instituciones de encierro, instituciones psiquiátricas. De alguna manera yo creo que eso debe influir en el contexto en el cual viven los chicos, porque es el contexto donde viven y en donde se educan. La zona es una zona también de mucho tránsito, una zona de salida de la ciudad, de comercio. Son todas cuestiones a profundizar, pero me parece que es seguro la escuela donde logra más o menos permitir que la identidad de los chicos avance hacia algún lugar es cuando más o menos tiene en cuenta ese contexto. O sea que, según vos, es retomada la identidad que los chicos construyen por fuera, por los actores de la institución, digo, fundamentalmente por docentes, directivos. Y parcialmente, yo creo que hay tensiones, dificultades. La escuela, como todos sabemos o pensamos, es una cosa que está cambiando a duras penas o como diciendo así a contrapelo de lo que quieren ciertos intereses. La escuela está forzando no cambiar, el contexto la tira a cambiar, entonces yo creo que en esas grietas hay posibilidades de que ciertos actores de la institución, quizás no la institución como plan, como proyecto, pero ciertos actores en esas grietas que se abren por las dudas que la propia institución tiene sobre qué hacer con los chicos hoy,
hay posibilidades de que sea tenida en cuenta en ciertos proyectos. Pero no hay un espacio institucionalizado de discusión de estas... Y no sabría decir que no, creo que no. El gabinete creo que trata de atender como puede las cuestiones coyunturales que surgen, pero como proyecto difícilmente la institución esté pensando en algo que haga esto que vos me planteás, o sea que las identidades de los pibes, ese conflicto, ¿no? O sea que es más una relación de según qué docente se vincula con el gabinete. Sí, según qué actor, claro, según qué actor se vincula con el gabinete, según qué respuesta tenga el gabinete, según el chico, según la familia, el contexto familiar, y ahí se puede ir tejiendo algo, pero son casos muy particulares, ¿no? Y la comunicación, Martín, entre docentes y estudiantes, ¿cómo es? ¿Cómo la calificarías? Y yo, teniendo en cuenta esto que decíamos recién, un poco todo es más o menos el mismo contexto. En algunos casos la comunicación es más fluida, quizás por parte de docentes que entran con otro código, con un código más de respeto hacia el propio código de los chicos, logran establecer una conexión ahí, y quizás hay docentes, no quiero hablar de otros colegas, pero me parece que sí, es algo en general, que hay docentes que tensionan con los chicos en base a otras estructuras de pensamiento, a otros intereses, otros objetivos que tienen para con los chicos, y los chicos me parece que van para otro lado. Entonces hay casos en donde docentes entienden o por lo menos resignan ciertas cosas para encontrarse con los pibes, y en otros casos no, es una... ¿Y cuál es la opinión disputa de los adolescentes en relación a eso? Yo creo que los adolescentes son muy perceptivos de lo que los adolescentes son muy perceptivos de lo que los docentes le ponen enfrente. Entonces, cuando hay una propuesta tolerante, para ponerle una palabra, yo creo que hay una buena recepción. Cuando hay una especie de cierto mandato o ya un prejuicio, por decirlo de otra manera, no, la respuesta del adolescente es más de ponerse en guardia. Está bien. Y tu área en particular, sí, que es la comunicación, ¿cómo trabaja con esa identidad, con ese vínculo con el adolescente, el diálogo con el adolescente y al mismo tiempo el uso de la tecnología en esa mediación? Y por un lado, la identidad tendría que ser un tema de la materia, un tema curricular, pero también algo que el propio programa de la materia tenga en cuenta, porque estamos hablando de comunicación, la comunicación tiene que ver con la construcción de la identidad, entonces el área tiene que ver, es permeable a que estos problemas sean un tema, siempre que se pueda. Y después lo de las tecnologías, bueno, me parece otro gran tema, ¿no? Vos lo planteabas al principio, identidad, nuevas tecnologías. Me parece que pueden aportar como no, depende, eso es otro tema dentro de la materia, hay que ver cómo se cruzan, ¿no? Uh-huh. Y lo que ustedes producen en el interior del aula, ¿se difunde al resto de la comunidad educativa, incluso por fuera también, a la comunidad que traspasa sí, eso la familia y el barrio? Y yo creo que también, un poco como lo que hablábamos antes, depende de la intención que esté contemplado dentro del proyecto. Yo creo que los chicos son tienen mucha predisposición a que eso pase. Después depende de los tiempos de la materia, los tiempos que se tenga, y de la voluntad del docente de realmente forzar a que eso forme parte del proyecto, como por ejemplo un mecanismo de evaluación podría ser, que no sea el clásico examen. Cuando eso pasa o cuando ha pasado, las experiencias que yo he tenido, otros compañeros que están en este área y en la escuela, el resultado es interesante, más allá de que no necesariamente los resultados son iguales a los objetivos que se habían puesto, algo se produce, algo interesante. ¿Tenés algún ejemplo para darnos Sí, bueno, hace un par de años se realizaron instancias así, sobre todo en el fin de año, ¿no? En la escuela, donde se permitió que se compartieran producciones que se habían realizado, obras de teatro, expresiones más de tipo artística, que por ahí en relación a lo que preguntabas antes. Prácticas que los chicos realizan por fuera del espacio curricular estrictamente, que lo pudieron meter en la escuela, y después ciertos contenidos más estrictamente curriculares que pudieron encontrar su lugar ahí, especialmente relacionados con temáticas que por ahí vienen al caso, ¿no? Uno no va a plantear
una difusión de una temática muy teórica, por ahí más de tipo social, una problemática. ¿Cómo qué tipo de...? Problemática que tienen que ver con las adicciones o con el embarazo adolescente o con la sexualidad adolescente. O sea, temáticas que se pueden convertir en una cierta forma de campaña por ahí. Y yendo más específicamente a las TICs, sí, en la SB78, ¿con qué tecnología cuenta la escuela? Según entiendo, tiene una sala de computadoras y una sala de video y después las tecnologías, no sé, habitual. No, eso como material así que se puede utilizar en las clases. Eso sería. Y los conocimientos, esto ya más abocado a la cuestión de las tecnologías, ¿vos crees que hay motivación por parte de los docentes? Sí. Por generar, no solo motivación en sí mismos para utilizar la tecnología, sino para motivar a los jóvenes al uso de las tecnologías? O sea, ¿cómo es esa relación? Es una relación conflictiva, me parece. O sea, es como un riesgo. Yo creo que hay muchos docentes que lo ven como un riesgo. Yo creo que esto es planteado incluso no solamente los docentes, sino más a nivel institucional, así jerárquico, que es que las tecnologías, nuevas tecnologías, como todos sabemos, son cosas que los chicos muchas veces manejan mejor que los docentes, entonces es como un territorio conflictivo, porque puede ser que ahí se ponga en juego las relaciones de poder que hay necesariamente en un aula. Entonces hay docentes que, como un poco lo que hablábamos antes, entienden que la tecnología puede ser fructífero para que el chico como que se adelante, participe, proponga o incluso tome la manija de la clase o de cierta actividad, y hay otros docentes que ven que eso es un riesgo, entonces no lo terminan de manejar bien, y los chicos como que utilizan la tecnología para escaparse de una clase muy hermética, jugando o chateando, entonces por ahí se pone el ojo en eso y en realidad es que el contexto no permitió que la tecnología entrara de otra manera. Por lo que vos describís, no hay una verdadera o un proyecto transversal de integración de tecnologías a nivel institucional. ¿Cómo puede ser, claro, crees que se podría lograr una mayor y mejor integración de las TICs? Y yo creo que en este tema como en otros, evidentemente sería necesario que hubiese espacios de encuentro, de discusión, de planificación entre distintos docentes, entre docentes de un mismo área, quizás generar alguna propuesta que se cruce con la propuesta de docentes de otras áreas, comunicación, tiempo, lamentablemente eso es algo que falta evidentemente en todas las escuelas, en los espacios educativos, que no hay tiempo, no hay presupuesto para que los docentes se encuentren, tengan tiempo para planificar. No, eso que vos mencionas como proyecto transversal no está, sería muy deseable, y para poder hacerlo me parece que sería necesario eso, darle importancia sería, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión respecto de cómo se podría utilizar la tecnología para trabajar específicamente con la identidad? O sea, incluso hacer partícipe de eso a directivos y escuelas, no sé, si me ocurren muestras. Claro, profundizar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás una cosa muy densa, muy difícil de resolver acá, ¿no? Pero quizás la tecnología permite no necesariamente lo garantiza, que los jóvenes ocupen cierto rol de producción, y quizás en eso haya algo que los coloque en el lugar de inventar una respuesta, y entonces ahí quizás pongan en juego algo de sí mismos, de su propia identidad. Y y después eso que surja, el docente debería acompañar para que eso no se desbande, para que tenga cierta forma, y después sí, eso que vos decías recién, ¿no? De compartirlo, de ponerlo en crisis, con a ver qué le pasa a otros con eso, que se lo critiquen, que la evaluación venga de otros, ¿no? La evaluación en el sentido de darle valor, ¿no? Que sean otros los que digan, qué interesante o no, o qué cortos se quedaron. Yo creo que eso sería una experiencia en donde difícil de medir, ¿no? Pero donde los chicos pondrían en juego, se pondrían en un rol más activo, y ahí yo creo que estaría poniéndose en juego su identidad de alguna manera, ¿no? Bueno, para cerrar con una última pregunta, sí, que es más en relación a lo que uno desearía quizás de el trabajo con tecnologías.
¿Vos pensás que en tu escuela existe la noción de cultura libre y colaborativa? Y en caso de que exista mínimamente, haya habido algunos ejemplos de que existe o no, ¿cuál crees vos que sería la utilidad en caso de poner en práctica esa cultura libre y colaborativa? ¿Qué aporta ese tipo de trabajo con la tecnología? Y yo creo que no es común que en la escuela se hable en esos términos, pero no sería muy difícil, sobre todo en una escuela pública, ¿no? Como es esta. Quizás tendría que pensar en el contexto de una escuela privada, meter este tipo de discusión que creo que propone la pregunta sería más difícil, pero en una escuela pública va de suyo, sería, porque me parece que esta cuestión de lo libre o lo colaborativo tiene que ver con lo público. Entonces, quizás una forma sería conectar esas cosas, o sea, decir, bueno, esta es una escuela pública y no solamente es pública porque los chicos pueden venir sin pagar o pueden venir sin tener un filtro para entrar, sino que es pública también porque tiene que abrirse a la comunidad. Entonces, esta cuestión de lo colaborativo, de lo libre, te podría funcionar como un parámetro para compartir, un poco como decíamos antes, para compartir las cosas que se producen como una especie de mandato, como diciendo, bueno, lo que se haga en la escuela tiene que ser público, tiene que ser compartido, y eso me parece que también podría funcionar como la forma de producción, ¿no? Todos sabemos que en la escuela, al haber regímenes de evaluación individual, lo colaborativo no tiene un lugar muy fácil para entrar, ¿no? Porque cuando tiene que venir el momento del examen siempre es uno solo. Entonces esta cuestión tendría que entrar tanto me parece, en el diseño de la clase cotidianamente, como también en el espíritu de la escuela, ¿no? En el espíritu sí, inclusive para qué sirve la escuela. En el lado de los docentes, la cuestión de las parejas pedagógicas, ¿no? Claro, bueno, también, sí, parejas pedagógicas, bueno, lo que hablábamos antes, de diseños compartidos, de proyectos, todas esas cosas me parece que cambiarían un poco, irían moviendo un poco la lógica de la escuela, que no es la misma escuela, me parece, la escuela quizás que nuestros padres conocieron, algo por el estilo, así muy hermética, pero está en una especie de, no digo declinamiento, pero sí de gris, que nosotros quizás con este tipo de reflexiones y con la práctica en torno a esas reflexiones podríamos llevar hacia un lugar nuevo, ¿no? Que haga pie hacia un lugar que tenga que ver con estas cosas que estás mencionando, ¿no? Colaborativo, libre, lo público. Bueno, Martín, muchas gracias.